Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, Más TV, Más Color. Hoy es viernes 29 de octubre y son las 7:02 de la mañana. En este espacio hemos promovido o por lo menos alentado la actividad turística durante este largo feriado que se nos avecina. Las protestas sociales de los últimos días opacaron esa posibilidad. Sin embargo, el suspender desde ayer este tipo de actividades abre nuevamente la posibilidad y también las vías y las conexiones para retomar los planes y actividades relacionados con los viajes y paseos en este hermoso país. Hoy será una mañana de arte y cultura. Sí, queremos hablar de el mundo que vivirán nuestros hijos, de un nuevo desafío literario del autor Kurt Freund, hombre de múltiples inquietudes y conocimientos. Y Rosana Iturralde nuevamente nos deleita con una de sus producciones teatrales el 5 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Además, podremos tener el gusto de ir presencialmente, finalmente, a disfrutar de su obra. La acompaña Nadiezhda Loza Moreira. Ambas estarán aquí esta mañana. Y en nuestro espacio editorial nos va a acompañar también Carlos Julio Emanuel, quien nos trae el tema Nuevo Rumbo de la Economía Ecuatoriana. Pero vamos con Kurt Freund, que ya está con nosotros. Algo sobre el autor. Bueno, él estudió en University of the Pacific en California. Tiene un doctorado en química en Imperial College of Science and Technology en Inglaterra. Trabajó como asistente de D.H. Barton, Premio Nobel de Química. Realizó cursos postdoctorales en MIT y Wharton School of Business. Publicó varios libros y ha sido editorialista del diario El Comercio y además se ha dedicado a otras obras especializadas, consultor y conferencista para diversas entidades y universidades. Fue director, presidente y vicepresidente de múltiples instituciones como SINAE, FedExport, Banco Amazonas, en fin, la lista es muy larga. Ex rector de la Universidad del Pacífico, actualmente presidente del directorio de HJ Bekdash y HJ Bekdash, y presidente ejecutivo de CAF Holding Group. ¿Por qué además yo les doy toda esta hoja de vida de Kurt Freund para que ustedes vean lo multifacético que es este hombre, el que nos trae el mundo que vivirán nuestros hijos, su festivo título? Bienvenido, Kurt, qué gusto tenerle en nuestro programa hoy para conocer más sobre esta última obra suya. Gracias, Yolanda, por esa invitación. Qué gusto saludar a la audiencia de Plus Uno. Es un agrado poder compartir aquí unos momentos y un diálogo contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me anticipo a comentar al público que sus anteriores obras, Kurt, llevan un interesante componente de elementos entre futuristas, tecnología, todo esto en el marco de los desafíos humanos, ambientales y éticos. ¿Cómo va con este libro? ¿Cuál es la temática en esta ocasión? Bueno, la temática en esta ocasión es una reflexión profunda sobre el tema del campo educativo, que el campo educativo está siendo rezagado porque seguimos haciendo prácticas del siglo XIX, siglo XX y estamos en el siglo XXI, y yo creo que hay que ponerse más a la altura de la fecha, pero eso no es una iniciativa particular o una iniciativa, sino tiene que ser una visión conjunta de la sociedad y del Estado para que se tomen las medidas, porque no es una cosa improvisada, es una cosa de muy largo plazo. Los países que lideran el mundo, como la China, especialmente la zona de Singapur, la zona de Shanghái, Japón, Finlandia, esos países han tomado la delantera. ¿Por qué? Porque han establecido como política de Estado el tema de la educación y dándole el énfasis. Por eso esos países, Taiwán me olvidaba, Israel también, están viendo que no podemos seguir con un proceso memorístico, sino que tiene que ser un proceso integral donde aprendemos idiomas, donde aprendemos
el tema de las tecnologías y donde aprendemos a leer y escribir y comprender lo que leemos y escribimos, porque eso es necesario dentro del nuevo proceso educativo, más que un proceso memorístico, porque para eso están los chips. Los chips tienen toda la memoria que quiera, lo que tenemos que saber es cómo y cuándo consultar y preguntar las preguntas correctas, o sea, hacer un análisis crítico de lo que estamos queriendo obtener como respuesta. Entonces, eso es necesario darle este nuevo énfasis y es un proceso de 15 a 20 años en lo más rápido. A ver si le entiendo. Usted lo que propone es que pasar de este tipo de estudio que tenemos en el Ecuador, que es memorístico, a aprender a pensar y cómo usar las herramientas que hoy en día están a nuestras manos, las herramientas tecnológicas, para simplemente tomar decisiones y no estar pensando, o sea, no estar basados en la memoria, sino más bien poder avanzar en el concepto de educación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se le dice a los diferentes estamentos públicos y privados para conseguir esto? Bueno, primero tenemos que pensar colectivamente como una sociedad y obviamente empezar a difundir ese pensamiento de que hoy los chicos, como dicen, nacen con un chip. No, nacen con un chip. Es porque simplemente están expuestos a la tecnología, están expuestos a un teléfono inteligente. Hay los smartphones que hace 10 años, hace 12 años no existían, hoy día son una necesidad, ya no son simplemente un juego o un lujo, sino una necesidad de la sociedad y saber cómo jugarlos, cómo entenderlos. Es igual el proceso que tenemos que hacer con la educación, jugar y entender a cuáles son los procesos que se necesita para estar calificados en esta época donde básicamente casi todas las tareas que el mundo hace son tareas combinadas con la tecnología, sea un depósito bancario, sea una transacción en una compra en un almacén o alguna otra manera, está ligado con las comunicaciones, con la tecnología, o sea, con las TIC. Y eso es lo que los chicos hoy día ya lo entienden, pero si no son educados, porque es la generación anterior que los está educando, no está habituada o no es conocedora, y este país particularmente donde menos de 5 de cada 100 personas que se gradúan de universidad estudian ingeniería o áreas técnicas, entonces no podemos avanzar en estar a la par con el desarrollo, la velocidad de cambios que ocurren en el mundo. Se nos precipitó el futuro, Kurt. Hablo incluso como humanidad, no solamente en el caso del Ecuador, en donde realmente es obvio que estamos sumamente rezagados, o sea, pero el futuro de repente llegó más rápido de lo que podríamos haber pensado, si se me entiende. Usted mismo había dicho en algún momento que el día de mañana se vuelve más rápido, más que nunca, en el día de ayer. ¿Cómo mantenerse al día? Su propuesta para las novísimas generaciones está clara. Sí, pero tenemos gente de 30 años a 80 años que ¿cómo hace para caber en esta nueva realidad? Bueno, todos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad porque la realidad no espera. Es como un bus o un tren. El que no se sube se queda en la estación y el que se atrasa va a estar mucho más rezagado. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es empezar con el pre-kinder, el kinder, en la educación y la alimentación, porque acordémonos que el cerebro es una máquina, igual que el cuerpo humano, que funciona con proteínas y con calorías. Si no tiene la alimentación adecuada, va a tener deficiencias en el funcionamiento de su motor, tanto intelectual como motriz. Entonces, el programa que yo indico en este libro es un programa de educación y de alimentación para, obviamente, los más necesitados, las clases menos pudientes, porque necesitan tener ese balance y ese equilibrio que les permita atender la clase que se está dictando y no preocuparse de los sonidos que hace su estómago.
Entonces, es política de Estado. En vez de hablar y castigar que el neoliberalismo, que bloquea las carreteras, y eso las personas deberían preocuparse y cómo subsidiar al contrabando, al narcotráfico con el tema de combustibles baratos. Lo que debemos es ocupar esos fondos de ese equilibrio que deberíamos llegar con eliminación de subsidios, que toda esa área de recursos vaya a la área social, vaya a la área de educación pública, vaya a los programas de alimentación pública. Ahí estarían peleando por sus familias y por sus hijos. Ahorita están peleando no sé por quién, pero no están peleando por la defensa y el avance de las personas que ellos dicen defender. Tienen que defenderlos en una manera adecuada, empezando por las raíces. Un árbol no crece si no se le echa agua a la semilla y se le pone en una cubeta de tierra con los alimentos adecuados. Entonces, así mismo, y cualquier planta, entonces así mismo tenemos que pensar en los seres humanos como personas que somos, evolucionamos de una manera muy positiva cuando tenemos los nutrientes adecuados y las condiciones de entorno adecuadas a nuestra educación para que en el futuro seamos ciudadanos productivos, ciudadanos éticos, ciudadanos morales, que tengamos un norte como país, una orientación hacia el desarrollo y no solo reclamar, quejarnos y querer vivir de prebendas dadas por el Estado. El Estado no tiene más que dar que lo que produce la gente y la sociedad. O sea, de eso se cobra impuestos y de los impuestos se hacen las obras que se puede hacer. Pero un Estado empobrecido, un Estado que no tiene recursos, lo tenemos en muchos ejemplos. Tenemos en muchos ejemplos de por qué la China cambió de la pobreza que se pregonó en el comunismo a ser un país, el segundo hoy día más rico del mundo, y creciendo a ser el primero en el futuro. ¿Por qué? Porque han sacado más de 800 millones de personas de la pobreza, pero con disciplina, con cambios en la educación, con programas dirigidos para estar incorporados con las últimas tecnologías del mundo. Y eso es el país que más millonarios crea. Es un claro, país pero comunista. Usted bien lo ha dicho. A ver, con respecto a China, lo que dice mucha gente, sí, para ellos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Primero, se trazaron desde hace mucho tiempo una ruta que debían seguir justamente con ese objetivo, sacar a la gente de la pobreza, y la han mantenido. Pero también no olvidemos que es un gobierno autoritario, en donde ahí no se cuestiona, se siguen las directrices que da el gobierno. Obviamente, ese no es el caso de Ecuador, donde usted ya... Exactamente, claro, Yolanda, pero tomemos ahí el mismo caso de la pequeña isla enfrente de China que se llama Taiwán. Taiwán es igual de exitoso y con un programa de libertades como las que conocemos acá o queremos o aspiramos acá, pero hay que tener disciplina. Singapur es lo mismo, con libertades y todo, y tienen las disciplinas, y Finlandia es lo mismo, en una socialdemocracia que también aspira a un futuro, pero eso exige disciplina. Más aún, un ejemplo como Finlandia exige que tengan una visión, porque gran parte del año pasa bajo nieve y oscuridad y otra pasa bajo mucha claridad. Entonces, el que no prepara el suelo y adecuadamente pues, siembra en la primavera, no cosecha en otoño y se muere en invierno. Entonces, esos países tienen más inclemencia y menos flexibilidades que nuestro país, que es bondadoso, que es prodigioso, y por eso lo abusamos. Usted me ha hablado que no solamente el autoritarismo de China, sino el sistema de creencias también de otras naciones que les ha permitido salir adelante. Pero, ¿qué pasa en un país como el nuestro, que entre otras cosas hace una exaltación de la viveza criolla? Entonces, el cambio tiene que darse, o sea, yo creo que de alguna manera hay que vender
las bondades que tiene de trabajar en conjunto como sociedad y no pisándonos los talones unos a otros, sino más bien ayudándonos unos a otros y respetando a la sociedad en su conjunto, sus leyes, sus normas y sus hábitos, incluso de convivencia humana, ¿no? Digo yo, en el sentido que usted dijo con mucha agudeza, hay que empezar a trabajar con los niños de pre-kinder, pero no solamente en el tema mental, sino que la salud, digamos, la nutrición, la alimentación es sumamente importante, pero hay tantos factores que hay que tomar en cuenta. El otro día estuvo aquí el secretario responsable por la erradicación de la desnutrición infantil y nos hablaba de otros, o sea, tenemos temas de salubridad que van acompañados con ello, pero también tenemos temas del entorno emocional de los niños, ¿no? Familias amorosas, respetuosas, y son una serie de condiciones que el Ecuador todavía no ha cambiado en sus actitudes, creencias y formas de convivir. Por eso es justamente este libro, porque trata de llevar una guía hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos convivir, hacia dejar de ser la sociedad del palo encebado, donde nadie trata de llegar arriba, sino todo el mundo trata de bajarse para que subir él como viveza criolla, que usted bien lo mencionó, Yolanda, y básicamente tenemos que cambiar de actitudes, si no, no vamos a ningún lado. Somos un barco a la deriva, un barco sin rumbo, y un país que no tiene orgullo de ser el país. Es un país que, por ejemplo, en el tema marítimo no conocemos nada, y nuestro territorio marítimo es 4 veces más grande que el territorio nacional. Tenemos que defender esa área, tenemos que saber convivir con eso, pero nuestro territorio no se acaba donde se acaba el horizonte. Ese es mucho más lejos, y asimismo tenemos que ver nuestra visión de país con horizontes mucho más lejanos a los que tenemos con la vista corta de solo lo que está enfrente, y poder tener que analizarlo, cuál es el nuevo entorno, y a algún lado tenemos que comenzar. O sea, tenemos tantas tareas para hacer, hay tantas cosas que organizar, que estamos peleando por migas cuando la abundancia está en otro lado. Y la abundancia no es simplemente pedir al Estado, sino qué voy a hacer para contribuir con una mejor sociedad. Genial. No ¿Para quiénes? Disculpe que le interrumpa, pero quiero antes de que nos acabe el tiempo, de tratar 2 temitas. ¿Para quiénes es una necesidad, como dicen los gringos, es a must leer este libro? Hablamos de docentes, hablamos de asambleístas. Yo creo que empieza por docentes, por padres de familia y por los mismos chicos, porque los chicos podrán darse cuenta con esto cuál es el horizonte del futuro y hacia dónde deben orientarse ellos con sus trabajos. Yo en otro tipo, cuando hablamos de Smart Cities, digo, los países no son Smart Cities. Aquí todo el mundo habla de ciudades inteligentes, pero tenemos que tener gente inteligente, y gente inteligente no va a ser más inteligente que el entorno que tenemos, y lo que tenemos que ser es más preparados, más capaces de entender ese nuevo entorno y más capaces de sacarle provecho a ese nuevo entorno. Entonces, en realidad, este libro va dirigido a una amplia audiencia que comienza, empecemos ahorita, yo diría, con los políticos, para que hagan política pública, empezando tomando ciertas ideas. No digo que yo cubrí todo, este es un libro muy corto, tendría que ser una enciclopedia, todo lo que hay que cubrir, pero yo creo que, como usted me preguntó, ¿hacia dónde va esto dirigido? Yo creo que es enfocado a amplios sectores de la sociedad que pueden hacer uso de las ideas que hoy planteo y plasmo en este libro, con una visión de desarrollo. Además, el objetivo de esto es lograr desarrollo. Su estilo es muy dinámico, de muy fácil lectura, realmente. Una última pregunta de corte filosófico.
¿Cómo ha avanzado la humanidad en los temas mecánicos y tecnológicos y todo esto, todos estos temas que nos vienen encima del futuro, versus cuánto ha avanzado la humanidad en términos humanos? Bueno, yo creo que la humanidad va avanzando en una forma obviamente muy desigual. Hoy día hay 800 millones de personas en el mundo que tienen carencias de agua. Tenemos que avanzar en nuevas tecnologías que permitan llevar agua económica y barata, pero aquí estamos pidiendo que la gasolina sea más barata que una botella de agua. Estamos hablando de que cada botella de agua vale 90 centavos del litro. Si uno compra 4, es $4, y queremos pelear que el combustible valga 1.50 el galón. Entonces es una fuente no renovable, y el otro sí es una fuente renovable, porque todo lo que entra como agua sale como líquido, algún rato se evapora y se recicla. Entonces estamos hablando de cosas absurdas cuando queremos cuidar del medio ambiente, pero decimos que sigamos quemando combustibles fósiles y contaminando con CO2 el ambiente. Todas esas cosas tenemos que entender desde la raíz, que los problemas que nos aquejan, como decimos, no a los aspectos extractivos, pero cada uno quiere tener su celular, quiere tener su computador y quiere tener su vehículo. A ver, ¿cuál de esos productos existirían si no hay actividad extractiva? Y esa actividad extractiva se va a intensificar multiplicado por 3 o 4, y el Ecuador tiene la bondad y la suerte de que tiene los metales necesarios para una economía limpia. Lo que hay que hacer es buenas prácticas, ser responsable y no defender simplemente al contrabando, a la minería ilegal y a otros aspectos que no contribuyen a la mejora de la sociedad en su conjunto y no benefician al Estado para tener los recursos que necesita para satisfacer los reclamos y la sociedad en los temas que hemos hablado de transformación. Me encanta haberlo tenido aquí a Kurt Freundrath, sobre todo por la multiplicidad de temas que se pueden tratar con él. Quiero comprometerlo para hablar sobre un tema que usted mencionó, que me parece que también es muy importante, como tantos otros que usted ha dicho, porque aquí cabe minería, producción petrolera, situación social del país, pero también nuestros mares. Ahí lo que está ocurriendo ahí es algo que quienes estamos, claro, en tierra firme, no acabamos de entender la magnitud del problema que se está dando en los mares ecuatorianos. Gracias por acompañarnos, tendremos una nueva oportunidad. Estimada Yolanda, muchas gracias a usted y a la audiencia de haberme invitado. Ha sido un gusto poder conversar y compartir pensamientos sobre este libro y sobre lo que debemos hacer para introducir cambios en la sociedad ecuatoriana.